clase nos vamos a ocupar de los prefijos estenográficos. En realidad vamos a ver una primera parte para que sea más sencillo fijar las reglas de colocación. En realidad no tienen demasiadas complicaciones. Vamos a comenzar por el concepto de prefijo. En taquigrafía, los prefijos son signos que representan sílabas iniciales. Casi todos los prefijos que vamos a ver se trazan separados del estenograma. Y en cuanto a la posición, no la determina el prefijo, sino la sílaba que sigue. Vamos con el primer prefijo, que es el que representa la sílaba con. Tiene tres variantes que son can, kun y cons. Tanto para la sílaba con como para estas tres de las variantes, vamos a utilizar un punto separado del estenograma para indicar esa sílaba. Fíjense cómo se abrevia la escritura. Para escribir confiesa, recuerden siempre la separación en sílabas. Tenemos tres sílabas, la primera representada por el prefijo con, que no marca la posición, sino que la F va a obedecer a esta I para ubicarse en segunda posición. Y la tercera sílaba representada por el circulito con escape, ya que termina con vocal. Seguimos con este otro ejemplo, conjugar el prefijo y luego lo que resta del estenograma, que en este caso es jugar. Para escribir canguro nos ubicamos totalmente debajo del renglón porque sabemos que va a ir en tercera posición el estenograma y representamos con el puntito del prefijo la sílaba can y el resto con los dos rasgos que quedan. Aquí también tenemos cundir para escribir el mismo prefijo pero para indicar una de las variantes, la sílaba kun, y conspirar, del mismo modo que en los ejemplos anteriores, escribimos el prefijo que abarca hasta aquí, la variante cons, y luego nos quedan estas dos sílabas representadas por el rasgo P y el ascendente re con el ganchito inicial. Vamos al siguiente prefijo, que es el que sirve para representar las sílabas acon y la variante acan. ¿Cómo se va a representar este prefijo? Por una vocal A separada del estenograma y del mismo modo que vimos con el prefijo con, no va a indicar el prefijo la posición, sino la vocal que acompaña al primer rasgo o, como en este caso, al circulito. Aconsejamos, aquí tenemos la vocal A separada del estenograma, luego el circulito en segunda posición, como dijimos, debido a esta E, y los dos rasgos que siguen para escribir cejamos. Acongoja, del mismo modo que habíamos hecho en canguro, el prefijo se va a acercar al estenograma para que se note que es un prefijo y no una vocal aislada. Entonces, acongoja está cerquita de la sílaba que le sigue, del rasgo G, que va a estar en tercera posición debido a la O que acompaña a esa sílaba. Y en acampaste nos acercamos también, el prefijo se acerca al rasgo que queda en primera posición con elipse final debido a estas sílabas. Y acantilados lo mismo. Tenemos un siguiente prefijo en esta sección que nos va a servir para representar la sílaba descon y tiene estas dos variantes, descan y discon. Los ejemplos: descongestión,
descampar en primera posición, disconforme en tercera posición. El prefijo llega hasta aquí, acortando muchísimo la escritura, y nos quedan luego estos dos rasgos. Cabe aclarar en este prefijo, como vamos a ver también en el siguiente, que tenemos que respetar la división silábica. Por ejemplo, si yo les dijera escriban desconocer, no podríamos usar el prefijo, porque desconocer no se separa en sílabas así, descon y luego el resto, sino desconocer. Y eso es lo que vamos a escribir, es decir, sin prefijo. Continuamos con el último de esta sección, que es el prefijo recon. Se representa con un rasgo reducido y separado del estenograma. Las variantes recan y recons. Entonces, siguiendo las mismas reglas de los prefijos anteriores, trazamos separado del estenograma, pero bastante cerquita, el prefijo para escribir reconciliado, recon y el resto del estenograma, respetando la posición de la primera sílaba del rasgo o, en este caso, del circulito, no del prefijo. Fíjense, reconducir, recambiamos y reconstruirá. Vieron que siempre les digo que no estudiemos nada de memoria, que aprendamos fundamentalmente a aplicar las reglas. Resumiendo este cuadro que vimos, ¿sí? Yo les podría decir que lo único que hay que fijar es este prefijo con, sabiendo que se representa por un puntito separado del estenograma, pero fíjense que las sílabas que siguen, los prefijos que vimos, acon, descon y recon, tienen en común esta sílaba con. Y fíjense que se representan por lo que antecede a la sílaba con. En este caso, la A separada del estenograma, como dijimos. En descon, lo que antecede a esta sílaba con es des. Por ende, eso es lo que va a indicar la forma de representación de este prefijo, la sílaba des reducida y separada del estenograma, como vimos en los ejemplos. Y en el caso de recon, lo que antecede a esta sílaba con es re. Por ende, vamos a representar el prefijo con ese rasgo ascendente re reducido. Bueno, espero que les haya quedado claro todo esto. Es muy sencillo. Tienen ejercitación y el trabajo práctico de rigor que me parece que les va a resultar muy sencillo. Vamos a continuar en la próxima clase con algunos prefijos más, pero las reglas de colocación, salvo uno que se va a trazar unido al estenograma, que ya lo veremos, todos los demás se trazan separados del estenograma. Estoy a disposición, como siempre, para las dudas que pudieran surgir.